mira tal situación. Y siempre podemos contar con Él. Por eso yo le he llamado en esta mañana al mensaje, le he titulado Un Padre Excepcional. Y voy a leer un pasaje bíblico en el cual Jesús se está refiriendo a ese Padre excepcional, pero cada una de las referencias que hace Jesús son aplicables a la vida de nosotros los padres. Por eso cuando creo que hay que poner sillas. Los servidores, faltan sillas. Cuando nosotros estamos entendiendo realmente el mensaje de esta comunicación, atiéndanme, que Dios, que Jesús está teniendo con aquellos fariseos, saduceos, escribas, todos aquellos pecadores que Jesús está teniendo, tienes que llamarnos la atención. ¿Cómo se aplica eso a mi vida? Esta parábola del hijo pródigo que voy a revertir en el día de hoy, y no voy a hablar del hijo pródigo, sino del padre del hijo pródigo, es aplicable a cada uno de nosotros. Escucha un pasaje bíblico al respecto. Lucas 15, 1 y 2. Perdón, Lucas 15, 11 y 13. Un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús la parábola. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2 hijos, no solamente el que se lo pidió. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano a vivir. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Les decía, Jesús estaba siendo juzgado por fariseos porque decían que él se sentaba con publicanos y con pecadores a comer y se reunía con ellos y le daba un lugar. Y la respuesta de Jesús a estos fariseos fueron 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y fíjense en la aplicación práctica de lo que hoy vamos a hablar rápidamente. ¿Qué tiene que ver contigo, papá? Esta parábola del hijo pródigo. El pasado domingo expresé que es mejor darle a nuestros hijos una herencia en vida y no dejarlo para que cuando nosotros partamos a la presencia del Señor. Sin embargo, esta historia, que es muy explícita, tiene una connotación especial en cuanto a lo que hizo aquel padre, que era un patriarca del Medio Oriente, en la explicación que Jesús le está dando a aquellos hombres. Si lees toda la parábola, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Una, el padre era un hombre rico, tenía muchas posesiones. 2, los hijos vivían aún con el padre. El padre era tan rico que tenía personas que trabajaban para él en aquel lugar que la parábola está explicando. Pero también habla de algunas características del padre. Dice que el padre era un hombre muy justo. Lo puedes leer entre líneas. ¿Sabes lo que es leer entre líneas? Es interpretar lo que la parábola dice. El padre era amoroso y trataba a todos de una manera muy justa. Y este hombre consideró la solicitud de aquel hijo, que era el hijo menor. Y el hijo menor le estaba diciendo que hiciera algo que de acuerdo a las leyes y a las costumbres judías era una falta de respeto. Dame lo que me toca, le estaba diciendo. Yo quiero mi herencia ahora. Y no hay un problema derivado de ello. La palabra explica bien claro que dice que el padre tomó una decisión. Dice, le repartió
a los 2 hijos la herencia en vida. Tomó una decisión justa, porque tal vez él hubiera dicho, bueno, para que se vaya, le voy a dar un poco y que se vaya. Pero ¿sabes cómo era la tradición judía en aquellos tiempos? Si el hijo venía a casa y decía, dame lo que me corresponde de la herencia, era una falta de respeto tan grande que el padre tenía el derecho de abofetear a su hijo, botarlo de la casa, quitarle la herencia y nunca más regresara a la casa. Era tremendo. Pero aquel padre, ¿puedes entender algo? No fue motivado ni fue manipulado por la cultura de aquel tiempo, por las costumbres de aquel tiempo. La parábola de Jesús es tan práctica en el tiempo que nos ha tocado vivir y siempre lo será, que dice que aquel padre tomó una decisión y aquella decisión fue una decisión justa que él creyó tomar delante de Dios. ¿Tú quieres tu parte? Ahí la tienes. Pero no solamente la tuya, se la voy a dar a mi otro hijo. Pero dice algo más la palabra, dice que aquel hijo rebelde, porque era un hijo rebelde, tomó las propiedades que él tenía y las vendió para hacer más dinero. Y cuando tenía todo el dinero acumulado, levantó el pie. Leemos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado. Estoy en el versículo 13. Y se fue lejos de la influencia o de la vista del padre. Dice, se fue lejos a otro país. Allí se dedicó a darse gustos, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. ¿Qué hizo? Se le acabó el dinero. No hay dudas que estamos ante un hijo rebelde, ¿verdad? Un hijo que no le importaban las costumbres, que conocía que su padre tenía algo para él y que él quería aprovecharlo en vida. Un hijo que estaba considerando que él era capaz de, ¿verdad? Que llegamos, los varones sobre todos, llegamos a una edad que creemos que podemos hacer cualquier cosa, que somos capaces de, que tenemos la inteligencia, la capacidad, la sagacidad para administrar bien las cosas. Este es el hijo, el típico hijo rebelde que creyó que era capaz de. Pero llegó el momento, dice la palabra de Dios, que se acabó todo el dinero. Y cuando se acabó todo el dinero, se le acabó la capacidad que él tenía para moverse con facilidad. Es muy interesante, paralelo a esto, ver la actitud del padre. Aquel padre pudo no haberle dado lo que le tocaba. Aquel padre pudo haber retenido una parte de lo que le tocaba. Aquel padre pudo haberle abofeteado de acuerdo a las leyes que le correspondían. ¿Cuántas cosas pudo hacer aquel padre? Sin embargo, fue un padre justo, equilibrado, amoroso, que creyó que esa era la mejor opción en la vida. Mi querido hermano, ¿sabes? Estamos bombardeados por la cultura que nos ha tocado vivir. Y generalmente cuando uno de nuestros hijos hace algo incorrecto, muchas de las actitudes de los padres modernos es expulsarlos de la casa. Es quitarle la bendición que tienen nuestros hijos cuando han cumplido una edad determinada y decirle, tú eres responsable a partir de ahora de todos tus hechos. Aquí no tienes más nada. Yo conozco situaciones así. Yo he visto situaciones así. Y también he visto el resultado de aquello. Papá, no permitas que este mundo te dirija. La palabra dice, no os conforméis a este mundo. ¿Sabes qué está diciendo? No permitas que la cultura de este mundo vaya a hacerte a ti tomar decisiones como las hacen otras personas.
sino dice la palabra, déjate transformar por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos está hablando a nosotros como padres de nuestra responsabilidad sobre nuestros hijos. Tan es así que aquel padre, escucha bien, para que puedas sacar entre líneas lo que estoy diciendo, aquel padre fue capaz de pensar positivamente en medio de la decisión de un hijo rebelde. Y le dijo, toma hijo lo que te mereces, toma hijo lo que te dediqué, toma hijo lo que justamente yo preparé para ti. Es más, aunque la palabra no lo dice, aquel dolor en el corazón de aquel padre comenzó una nueva estrategia aquel día para aquel papá. Puedes estar seguro que si tú entiendes como un padre cristiano la actitud de aquel hombre, aquel día, desde aquel momento, aquel padre comenzó una intercesión especial por aquel hijo. ¿Sabes por qué? Porque es un hijo rebelde. Y los hijos rebeldes necesitan actitudes fuertes, porque nuestra lucha no es una lucha humana, es una lucha espiritual. Y la lucha espiritual se enfrenta con armas espirituales. Y dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y nuestra familia, sobre todo nuestros hijos, se defienden con el poder de Dios en oración, en cada actitud y en cada situación. El hecho de que yo oré hoy por la niña de Porfirio es porque ellos como padres saben el poder de la oración. Ellos saben que su hija va a un lugar donde no hay realmente una convivencia cristiana. Y como padres se sienten celosos para que la bendición de Dios y el cuidado de Dios sea con ellos allí. Y lo haremos. Cuando veo realmente que padres se preocupan por sus hijos desde que son pequeños y lo traen a la casa del Señor, ¿sabes lo que están haciendo, queridos padres? Le están dando en vida la herencia que ellos necesitan. No la estás guardando para cuando tú te mueras. Valora, mi querido hermano, el contenido de esta parábola de Jesús. Los hijos de este padre fueron tratados todo el tiempo con disciplina y con amor. Aquel padre tenía una gran responsabilidad y la cumplió durante aquel tiempo. Fue sembrar en el corazón de aquellos hijos, educarlos, cuidarlos y bendecirlos, no echarlos de la casa. Leí hace poco la experiencia, bueno, hace poco no, leí hace 2 días la experiencia de un joven que se cambió de sexo. Un joven varón que se cambió de sexo. Y dice, estoy frustrado. Escuchen, estoy completamente frustrado. Nadie me habló de esto. Nadie me dijo lo que iba a pasar con mi vida. Nadie me instruyó que cuando pasara esta etapa, los hombres no me iban a recibir. Y las mujeres me iban a mirar mal. No soy acepto por la sociedad. Nadie me habló de este aspecto. Querido papá y querida mamá, la mejor educación sexual que pueden tener tus hijos, la puedes dar tú. En tu casa. No en la escuela. En tu casa. Como hombre y mujer que eres y que conoces realmente todo lo que está viviendo el mundo actual, es importante que valores que tus hijos es el mejor tesoro que Dios te ha dado y que necesitan de la instrucción, del cuidado y de la asistencia tuya en cada una de las áreas de su vida. La historia de aquel hijo que nos narra Jesús es típica de aquellos muchachos que se van de la casa. Desperdició, dice, derrochó, no administró su herencia. Conclusión, tuvo hambre y tuvo necesidad. Buscó un trabajo para suplirse la vida y no encontró
trabajo adecuado que recibiera un salario. Encontró un trabajo, ¿saben cuál era? Echarle comida a los puercos. ¿Sabes con qué le pagaban? Con alimentos. No recibía salario. Era un trabajo realmente desagradable, no por el hecho de echarle comida a los puercos, sino por el hecho de que los judíos no deseaban en sus leyes tener un animal como el puerco dentro de su dieta y menos aún cuidarlo. Era abominable para ellos tratar puercos. No tenía salario, no tenía ropa, tenía hambre en su corazón. Entonces llegó un momento importante en la vida de aquel muchacho. Se sentó. ¿Saben qué? A pensar. Para tomar una gran decisión en la vida. Escucha, mi hermano, eso pasa con todos nosotros. Cuando estamos en la crisis, buscamos soluciones para salir de la crisis. Y este muchacho se sentó. Era tan grande el hambre que quería comerse las algarrobas que le echaban a los puercos. ¿Puedes entender lo que es el hambre? Había una necesidad afectiva también. No tenía alguien que le dijera buenos días. No tenía alguien que le dijera te amo. No tenía alguien que le dijera la comida está servida. ¡Wow! ¡Qué terrible es eso! ¡Qué terrible es la vida de los rebeldes! Pero ese muchacho estaba marcado desde la niñez. Y quiero hablarte de eso. Estaba marcado de la niñez. Porque desde el momento en que él se para a reflexionar en la vida, su primera palabra es, en la casa de mi padre hay. En la casa de mi padre hay. Él había visto, había vivido, había tenido una experiencia en la casa de su padre. Y cada una de nuestras experiencias en la casa de nuestros padres ha marcado nuestras vidas. Para que lo sepas, aunque tengas 60 o 70 años, hay muchas cosas que hay en tu vida que están marcadas por el tiempo en que viviste con tus padres. Escuchen, papá, los que tienen niños aún pequeños, todos los días están marcando sus hijos. Les están dando buenas lecciones o malas lecciones. Y ellos las están grabando. Y el futuro muchas veces de nuestros hijos están marcados por las decisiones que nosotros los padres durante el tiempo que le estamos cuidando, ellos están absorbiendo y las ponen a hacer una réplica en tiempos futuros. Escucha lo que dijo el muchacho, versículo 17. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, él mismo, muchacho, se dijo a sí mismo, en casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen comida de sobra y yo estoy aquí muriéndome de hambre. ¿Quién te hace pensar? A mí me hace pensar que en aquella casa había un hombre tan justo que hasta las personas que trabajaban para él recibían atención, recibían cariño, recibían amor, recibían atención. Cuando él dice hasta los jornaleros, y los jornaleros que recibían un salario. No es como muchos que ustedes van a veces por ahí a que le den un trabajo temporal y no les pagan. Eso les van a dar cuenta a Dios. Los que ustedes saben que no les pagan, a veces ustedes les van a dar cuenta a Dios. Porque no son justos. No vayan con ese tipo de persona más. No le crean, porque son realmente personas injustas delante de Dios. Pero cuando leo este pasaje bíblico, cuando lo leí 1, 2 y 3 veces, digo, wow, nosotros con nuestro testimonio, con nuestras acciones, con nuestras vidas, nos damos a conocer fácilmente. Nuestro testimonio habla de nuestras vidas, de quiénes somos, de cómo actuamos. En la casa de mi padre hay suficiente comida. En el disco duro de aquel muchacho, para que usted lo entienda bien, estaba bien definido lo que había en la casa de su padre. Hasta los jornaleros eran tratados correctamente, con justicia.
porque allí había suficiente. Los hijos no se olvidan de lo que ven en la casa. Y mientras están en la casa se están formando. Si papá es cariñoso con mamá o no lo es. Si papá compra los alimentos o le deja esa función a mamá para que sea la que provea para la casa. Si papá ayuda en el orden o es un desordenado. Si papá ejerce bien su liderazgo o no. Y esos detalles marcan a la vida de nuestros hijos y los recuerdan el resto de sus años. Por eso la palabra dice que lo que sembramos, eso recogemos. Lo que sembramos, eso recogemos. Porque los niños aprenden lo que viven. No olvides eso. Los niños aprenden lo que viven. Versículo 20. Entonces, aquel hijo pródigo regresó a su padre. Cuando regresó, él pensó, hizo una estrategia. Le voy a decir a mi papá que me dé trabajo como uno de los jornaleros. Y yo sé que él lo va a hacer. Esa era su estrategia. Pero dice que cuando se acercó a la casa, miren qué hermoso este pasaje bíblico. Quiero que puedas entender ahora otra de los aspectos importantes de aquel padre excepcional. Su padre lo vio que venía llegar. Y dice que lleno de amor y de compasión, ¿quién? El padre lleno de amor y de compasión, dice, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Yo veo no el pasaje. Yo pienso en este cuadro. ¿Sabes que era anticultural recibir un hijo que se había ido de la casa? Que era en contra de todas las costumbres de aquella época, porque aquel hijo tenía que haberse ido completamente y no regresar jamás. Pero a aquel padre no le importó la cultura. A aquel padre no le importó las costumbres. Aquel padre no se dejó manipular por lo que dice la gente. Aquel padre puso en función lo que él conocía que debe hacer un padre que honra a Dios y que tiene una familia por la cual tiene que cuidar. Porque tus hijos nunca van a dejar de ser tus hijos. Dice que fue corriendo a donde estaba. Dice que se abrazó al cuello del hijo y dice, y lo besó, aleluya. Lo besó al hijo. Venía con peste a puerco todavía. No importa el olor de mi hijo. Es mi hijo, dijo él. Y yo lo amo. Qué hermoso cuadro. El padre estaba ansioso. El padre tenía una estrategia para cuando regresara el hijo. ¿Saben por qué? Escuchen bien. El padre sabía que el hijo iba a regresar. Yo lo creo. Porque cuando tú marcas el corazón de tu hijo, siendo un padre amoroso, justo, un padre que eres capaz de cuidar y defender tu familia, tus hijos van a regresar a la casa bajo cualquier condición. Y les decía que ese plan era diferente a la cultura. La cultura actual es divisiva y es egoísta. Vete porque tú eres capaz de. Vuela porque tú puedes lograrlo. Cambia de tu vida lo que tú quieras. Tú eres el dueño de tu vida. Sin embargo, deseo puedas entender la escena. El padre lo ve venir de lejos porque lo estaba esperando. Porque él tenía realmente un plan para aquel hijo. Comienza a correr hacia su hijo. Lo abraza y lo besa. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama amor, compasión y misericordia. Amor, compasión y misericordia. Y eso es lo que hace Dios con nosotros todos los días. Eso precisamente es lo que hace nuestro Dios para ser un padre excepcional. ¿A dónde recurres cuando tienes una necesidad? Señor, ayúdame, tengo este problema. No tiene solución, pero tú la tienes. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ha ayudado en otras ocasiones. Porque sabemos, como dice la palabra, que Él mismo ha dicho, el que viene a mí,
yo no le he hecho fuera. Y cuando fallaste, cuando metiste la pata y te sientes mal y bajas tu cabeza y no sabes qué hacer, ¿qué dices? Ahí abochornado dices, Padre, perdóname. ¿Y por qué dices, Padre, perdóname? Porque te ha perdonado 70 veces 7. Siempre que vamos delante del Padre Celestial, Él nos perdona. Qué hermoso es nuestro Padre Celestial. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Esa es la manera en que Dios nos trata a nosotros como Padre excepcional. Él nos conoce como somos. Somos ovejas, las cuales se desvían fácilmente. Por eso Él ha dicho muchas veces, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Seamos aún más reflexivos. ¿Sabes qué pasó en la vida de aquel hombre y de aquella familia aquel día? Que lo de más valor en la familia se había recuperado. ¿Puedes entender eso? Los mejores y los mayores valores que hay en tu familia no es tu propiedad, no es tu carro, no es nada material. Son tus hijos. Son un regalo de Dios y son una responsabilidad que Dios nos ha dado, pero son los que hermosean nuestra vida y son los que en un futuro van a estar cuidando de nosotros de acuerdo a lo que nosotros hagamos por ellos cuando son niños. Es triste que a veces vas a un hogar de ancianos y ves ancianos que en meses nadie lo va a ver. Es una realidad. Qué triste. Pero Dios nos ha equipado a nosotros como padres fuertes. Y como padres fuertes tenemos la responsabilidad de proteger nuestras familias y mostrarles a nuestras familias el amor que tenemos por ellas de muchas maneras. Por eso yo te invito en esta mañana a que fortalezcas tu relación con tus hijos a través de una comunicación sincera. No importa la edad. Ellos necesitan saber que pueden contar contigo bajo cualquier circunstancia. Juega con ellos, sonríe con ellos, invierte dinero en ellos. Tus hijos te necesitan de su lado y van a regresar por ti cuando eso lo hagas buscando el consejo, el cuidado y el amor que tú le has dado desde la niñez. ¿Por qué regresó el hijo del pródigo a la casa? Escribí 3 cosas aquí, pero podía haber escrito muchas más. Para mí la más importante, porque durante su niñez él llegó a experimentar la compasión, el amor y la protección de su padre. Y eso estaba cifrado en su vida. Número 2, porque él sabía que la casa de su padre era un refugio seguro, aún para aquellos que no eran de la familia. Y número 3, porque él conocía el corazón del Padre y que este corazón podría perdonarle y darle un lugar en la casa. Escribí estas 3 cosas que creo las más importantes, que resumen las razones por las cuales el hijo regresó a casa. Querido papá, tú no eres responsable porque tus hijos se vayan de la casa ocasionalmente. No lo eres. No estoy levantando mi dedo, nunca lo haré. Nuestros hijos muchas veces están motivados por la atmósfera en que viven, pero tú sí eres responsable de cuidar, de amar y de ser equilibrado en la vida y en el tiempo en que vas a compartir con ellos. Y también eres responsable el día que tus hijos se vayan de la casa de orar por ellos insistentemente, porque son tus hijos y Dios te ha dado esa responsabilidad delante de Dios. No eches tus hijos a la calle. No es la labor de ningún padre echar los hijos a la calle. Nuestros hijos son parte del tesoro que Dios nos ha dado. Nuestra actitud hacia ellos, mi querido hermano, revela nuestro corazón. Nuestra actitud hacia nuestros hijos revela nuestro corazón. Toma la decisión entonces de orar por ellos. Batalla por ellos.
Y si regresan tus hijos al hogar, ofréceles el amor, la protección y la misericordia que ellos necesitan. Y si tú no lo haces, lo van a buscar a otro lugar. ¿Me escuchaste bien? Si tú no eres capaz de recibir a tu hijo en la casa, estás diciéndole a tu hijo, vete a otro lugar a buscar lo que tú has despreciado de mí. Esa no es la función de un padre cristiano. ¿Cuántas veces te has apartado del Padre Celestial y has ido y Él te ha perdonado y Él te ha mantenido realmente como su hijo? Y nunca has perdido esa oportunidad que Él te regaló un día de ser su hijo. Cuando regresas a casa con Dios, Él te perdona, Él te recibe y te recibe con alegría. Porque la palabra de Dios lo dice, te recibe con alegría. Leí el resumen de un libro. Escuchen esta anécdota, ya estoy terminando. De un pastor que escribió un libro. El título del libro, lo busco, Sexo Santificado. ¿Estás escuchando el título del libro? Sexo Santificado. El prestigio de aquel pastor era tremendo. El libro fue un bestseller. Viajó aquel hombre predicando y enseñando acerca del sexo santificado dentro del país y fuera del país. Pero ¿sabes lo que pasó un día? Que su hija quedó embarazada sin casarse. ¡Puf! ¡Qué tremendo problema! Dice aquel pastor que él y su esposa no sabían dónde meter la cabeza. Tanto tiempo hablando del sexo santificado y tenían en la casa a la hija embarazada de su novio. Y se creó un ambiente dentro de aquella casa que no era el mejor, dice. No podíamos entender lo que había pasado en nuestra familia, en qué habíamos fallado. Llegaron hasta la depresión y oraban delante de Dios, pero un día dice que ya con lágrimas delante de Dios en oración, él y su esposa le dijeron, Señor, revélanos qué hacer. ¿Qué hacer con nuestra hija y con esta situación? Y dice que escucharon la voz amorosa de Dios bien clara que les dijo, ¿y cuántas veces yo los he perdonado a ustedes? ¿Y cuántas veces yo los he perdonado a ustedes? Vayan y perdónenla y exprésenle el amor. ¿Escuchaste esto? Eso lo hace un padre excepcional, motivado por el amor de Dios. Escucha la decisión final del padre del pródigo. Versículos 22 al 24. Pero antes que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Quítenle, denle que se dé un baño, pónganle ropa nueva, pónganle el anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. ¿Qué dijo él? No dijo el cabezón regresó, ni el rebelde regresó. No, él estaba diciendo realmente lo que había en su corazón. Mi hijo, lo que yo amo, ha regresado. Es como si se hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Y lo hemos encontrado. Y dice la palabra, y comenzó, ¿qué cosa? La fiesta. ¿Sabes lo que dijo el padre? Vamos a celebrarlo. Y es lo que pasa en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos. Bendito su nombre. Ahí no termina la historia. De momento llegó el hijo mayor que venía del campo de trabajar. El hijo vivía también mayor con su padre. Y al ver aquello tuvo celo por lo que el padre estaba haciendo. Isaac, ven para acá, please. Y reclamó a su padre, ¿por qué le estás dando a mi hermano una bienvenida así si él derrochó todo lo que tú le habías dado? Si él es un hijo rebelde, si él es un hijo que no merece eso, si él es un muchacho que realmente ha derrochado lo que tú has durante toda la vida has estado
guardando para nosotros. ¿Sabes qué lugar estaba ocupando aquel hijo? El lugar de los fariseos. Estaba levantando su dedo para criticar y para destruir el amor que aquel padre estaba dando a aquel hijo que había regresado a casa. Pero otra vez el padre reconciliador llama a su hijo mayor y le dice: ¿no te das cuenta que estamos ganando? ¿No te das cuenta que estamos recuperando la familia? ¿No te das cuenta que llegó la felicidad al hogar? ¿No puedes entender lo que es toda la familia unida celebrando juntos? ¡Qué padre tan excepcional! Mi querido hermano, no son los valores materiales lo más importante en tu casa. Es tu familia. Tú tendrás muchos valores materiales como tenía aquel hombre, pero eso pasó a un segundo plano. Lo más importante en tu familia son tus hijos, tu esposa, tu esposo. Eso que Dios te ha dado, eso que te va a dar a ti la bendición hermosa de poder tener en tu vida, al terminar tus años, aquellos que tú has cultivado, recogerlo. Todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra de Dios, eso también segará. Tus hijos son el tesoro más importante que Dios te ha otorgado. Nuestra responsabilidad es educarlos, cuidarlos, proveer para ellos y sobre todo enseñarles cuánto le amamos y qué lugar ocupan en nuestros corazones. Porque los niños aprenden lo que viven. No olvides, los niños aprenden lo que ven. Cada una de las vivencias del hogar se guardan en su memoria y son aplicables cuando llegan a tomar decisiones importantes en la vida. Por eso, mi querido hermano, no te canses de orar. No escuches a los fariseos. Hay muchos fariseos que quieren que se cumplan las leyes y que los hijos sean echados a la calle. No te dejes manipular por la cultura actual. Deja abierta la puerta de tu casa y sobre todo la puerta de tu corazón, porque de esa forma los pródigos van a regresar a la casa. Dios te bendiga. Te invito a que te pongas en pie. Me disculpan, se quedan en pie los papás, se sientan el resto. Please, disculpen. Porque es que hay algo especial para los padres. Tenemos algo para los padres. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, lleno de gracia y verdad.
Padre, gracias por este tiempo pasado en tu casa. Gracias, Señor, por el mensaje que escuchamos de tu palabra. Ayuda a cada padre en el día de hoy, Señor. Ayúdalo a reflexionar sobre su actitud en el hogar y con sus hijos y dale la bendición de ver el resultado, Señor, de clamar a ti y de ponerlos en tus manos. Gracias por todos los aquí presentes, Señor. Dirígenos hacia nuestros hogares en paz y permite que sea un día de amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.